Yo lloro todos los días, yo me quiero ir para mi país. Aquí no quiero estar más, uno sufre mucho. No tenemos trabajo, no tenemos cómo sustentarnos la comida y por esa razón toca regresarnos a nuestro país a seguir luchando. En los últimos días se ha observado una creciente inquietud en las comunidades migrantes de Estados Unidos. Esta preocupación, compartida por muchos, radica en la proximidad de las elecciones presidenciales y las posibles consecuencias que éstas podrían acarrear. La incertidumbre sobre el futuro político del país ha llevado a miles de migrantes, especialmente a aquellos en situación irregular, a tomar la difícil decisión de abandonar el territorio estadounidense antes de que sea demasiado tarde. La atmósfera de temor se alimenta de las promesas de campaña de algunos candidatos, quienes han abogado por medidas más estrictas en materia migratoria. Propuestas como la implementación de políticas de tolerancia cero hacia la inmigración irregular y el aumento de deportaciones masivas han provocado una reacción inmediata entre quienes no poseen documentos legales. Para muchos, el riesgo de permanecer y ser detenidos en redadas masivas o quedar registrados en listas policiales supera cualquier esperanza de estabilidad en el país. En este contexto, ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, tradicionalmente conocidas por ser bastiones de apoyo a los migrantes, se han convertido en el epicentro de una palpable tensión. Las organizaciones de apoyo comunitario han reportado un aumento significativo en las solicitudes de información y ayuda, tanto de aquellos que buscan abandonar el país como de quienes desean mantenerse fuera del radar de las autoridades. Las consultas abarcan desde cómo evitar ser arrestados hasta las opciones para regresar a sus países de origen, lo que refleja un panorama desolador en estas comunidades. Para los migrantes, las elecciones representan un momento decisivo. Más allá de las propuestas de campaña, el tono de la retórica política ha sido percibido como una amenaza directa. Las advertencias sobre el incremento de redadas, la intensificación de los patrullajes y las posibles reformas inmediatas han sembrado un profundo miedo. Esto, sumado a la creciente presencia de agentes de inmigración en diversas ciudades, ha llevado a muchas personas a cuestionar si vale la pena permanecer en un lugar que perciben como hostil. El impacto de este éxodo migrante no solo se refleja en los individuos y familias que abandonan el país, sino también en las comunidades que dejan atrás. Estas comunidades, muchas de las cuales llevan años o incluso décadas construyendo redes sociales, económicas y culturales, ahora enfrentan un futuro incierto. La salida masiva de personas afecta desde pequeños negocios locales que dependen de la mano de obra migrante hasta la dinámica de los vecindarios, donde estas familias han desempeñado un papel central en el tejido social. Además, la presión emocional y psicológica sobre los migrantes que aún permanecen en Estados Unidos es evidente. Cada día se enfrentan al miedo constante de ser detenidos en sus hogares, lugares de trabajo o incluso en las calles que han transitado durante años. Este estado de alerta perpetua ha llevado a muchos a vivir en aislamiento, evitando espacios públicos y limitando sus interacciones sociales por temor a ser descubiertos. Las escuelas, hospitales y otros servicios esenciales también han reportado una disminución en la participación de la comunidad migrante, ya que muchos prefieren evitar cualquier contacto que pueda derivar en su identificación por parte de las autoridades. Por otro lado, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes han intensificado sus esfuerzos para brindar apoyo en medio de esta crisis. Estas organizaciones, muchas de las cuales operan con recursos limitados, han lanzado campañas informativas sobre los derechos legales de los migrantes, ofreciendo orientación sobre cómo actuar en caso de una redada o detención. Sin embargo, la demanda de estos servicios ha superado con creces la capacidad de respuesta, dejando a muchas personas sin la asistencia que necesitan desesperadamente. El impacto económico de esta situación también es significativo. La contribución de los migrantes a la economía estadounidense es innegable. Desde la agricultura hasta la construcción, pasando por la industria de servicios, los trabajadores migrantes han sido la columna vertebral de sectores clave. Su partida no solo afecta a las empresas que dependen de su trabajo, sino que también podría tener repercusiones más amplias en la economía nacional,
especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos globales. Mientras tanto, en los países de origen de los migrantes, la noticia de su regreso es recibida con una mezcla de alivio y preocupación. Muchas familias celebran el regreso de sus seres queridos, pero también se preguntan cómo se reintegrarán en contextos que, en muchos casos, han cambiado significativamente desde su partida. En el ámbito político, esta crisis ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en la sociedad estadounidense respecto a la migración. Mientras algunos sectores defienden medidas más estrictas como una forma de proteger la seguridad nacional y preservar los recursos, otros abogan por un enfoque más compasivo que reconozca las contribuciones de los migrantes y busque soluciones integrales. Este debate se ha convertido en un tema central de las elecciones, polarizando aún más a los votantes y alimentando una narrativa que a menudo simplifica una realidad extremadamente compleja. Por otra parte, los migrantes que deciden quedarse enfrentan una disyuntiva casi insostenible. Por un lado, abandonar el país significa dejar atrás sus sueños, sus hogares y, en muchos casos, a sus familias. Por otro lado, quedarse implica vivir en constante incertidumbre, sin la seguridad de poder continuar con sus vidas de manera normal. Esta elección forzada refleja la falta de opciones reales que enfrentan, una situación que muchos consideran una falla fundamental del sistema migratorio actual. La comunidad internacional también ha comenzado a prestar atención a esta situación, señalando la necesidad de abordar las causas estructurales de la migración. Organismos internacionales han instado a Estados Unidos a cumplir con los estándares de derechos humanos, recordando que las políticas migratorias no deben implementarse a expensas de la dignidad y el bienestar de las personas. En última instancia, lo que está ocurriendo no es solo una crisis migratoria, sino también un reflejo de las tensiones más amplias que atraviesan las democracias contemporáneas. El tratamiento de los migrantes se ha convertido en un indicador de los valores y prioridades de una sociedad, y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán implicaciones que podrían extenderse por décadas. Las historias personales detrás de esta crisis migratoria son tan diversas como desgarradoras. Familias enteras que alguna vez soñaron con un futuro más prometedor en Estados Unidos ahora enfrentan la dolorosa realidad de tener que separarse o regresar juntas a sus países de origen, muchas veces con menos recursos y opciones que cuando partieron por primera vez. Estas familias relatan haber llegado al país con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus hijos, solo para encontrarse atrapadas en un sistema que a menudo las deshumaniza y margina. Un ejemplo recurrente es el caso de madres y padres que trabajaron durante años en empleos esenciales como la limpieza, la construcción o el cuidado de ancianos y niños, contribuyendo silenciosamente al bienestar de las comunidades donde se asentaron. Ahora, estos mismos trabajadores esenciales se sienten traicionados, al ser señalados como una amenaza en lugar de ser reconocidos por sus contribuciones. Esta sensación de rechazo ha minado su confianza en las instituciones y ha reforzado un sentimiento de vulnerabilidad y exclusión. Los niños, en particular, son las víctimas silenciosas de esta crisis. Aquellos que nacieron en Estados Unidos, conocidos como ciudadanos por derecho de nacimiento, enfrentan la difícil decisión de acompañar a sus padres a países que apenas conocen o quedarse atrás con familiares, separados de su núcleo familiar. Para los niños indocumentados que llegaron a corta edad, el temor a ser deportados a un país que ya no consideran suyo es abrumador. Las escuelas, que tradicionalmente han sido espacios de refugio y estabilidad, se han visto afectadas por la disminución en la asistencia y por el miedo que se vive entre los estudiantes y sus familias. En paralelo, los pequeños empresarios migrantes que lograron establecer negocios como restaurantes, tiendas de barrio y talleres están cerrando sus puertas en medio de la incertidumbre. Estos negocios, que no solo eran una fuente de ingresos para sus dueños, sino también puntos de encuentro y apoyo para la comunidad, representan una pérdida irreparable para los vecindarios en los que operaban. Los cierres no solo afectan a los migrantes, sino también a los clientes locales, quienes ahora ven desvanecerse una parte esencial del carácter multicultural de sus comunidades. En términos históricos, la migración hacia Estados Unidos ha sido un motor de desarrollo y diversidad.
Desde sus inicios, el país se ha presentado como un crisol de culturas, alimentado por los sueños de personas de todo el mundo. Sin embargo, este ideal ha sido constantemente desafiado por oleadas de políticas restrictivas y narrativas que criminalizan a los recién llegados. La actual crisis no es un fenómeno aislado, sino el último capítulo de una larga historia de tensiones entre las promesas de inclusión y las realidades de exclusión. A nivel internacional, otros países también están observando con atención lo que ocurre. Naciones que comparten fronteras con Estados Unidos, como México, se enfrentan a un aumento en el número de migrantes que regresan o quedan varados en su territorio. Esto plantea desafíos logísticos y humanitarios, como la necesidad de albergues, atención médica y empleo para estas personas. En respuesta, algunos gobiernos han comenzado a implementar programas para reintegrar a los migrantes que regresan, aunque la capacidad para abordar la magnitud del problema sigue siendo limitada. Además, la percepción de Estados Unidos en el extranjero también se ve afectada. Las imágenes de familias separadas, redadas masivas y comunidades desmanteladas han generado críticas de defensores de derechos humanos y líderes internacionales, quienes argumentan que estas políticas contradicen los valores fundamentales que el país ha promovido históricamente en el escenario global. El impacto psicológico y emocional en los migrantes que han decidido quedarse es igualmente profundo. Vivir con el miedo constante de ser descubierto, arrestado o deportado ha llevado a muchos a desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión e insomnio. Los testimonios de personas que se despiertan en la madrugada ante el sonido de una sirena, temiendo que sea una redada, son desgarradores. La sensación de estar atrapados en un limbo legal y emocional ha generado un nivel de estrés que no puede ser ignorado. Por otro lado, no todos en Estados Unidos apoyan las políticas de mano dura. Numerosos grupos de activistas, organizaciones religiosas y ciudadanos comunes han intensificado sus esfuerzos para proteger a los migrantes, ofreciendo refugio, asistencia legal y apoyo emocional. Estas redes de solidaridad son un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, hay quienes luchan por construir puentes en lugar de levantar muros. En última instancia, esta crisis no solo plantea preguntas sobre el futuro de los migrantes, sino también sobre el tipo de país que Estados Unidos aspira a ser. ¿Se mantendrá fiel a su legado como un refugio para los soñadores y perseguidos, o permitirá que el miedo y la división definan su política migratoria? A medida que los días avanzan hacia las elecciones, el miedo y la incertidumbre se transforman en decisiones cada vez más drásticas para las familias migrantes. Algunas comunidades han comenzado a organizarse para resistir juntas, creando redes de apoyo que permitan compartir información, recursos y estrategias de supervivencia. Estas redes informales se han convertido en una línea de vida para muchos, especialmente en un momento en que las instituciones tradicionales parecen fallar en brindar soluciones humanas y eficaces. Por ejemplo, grupos de vecinos han establecido cadenas de mensajes para alertarse mutuamente sobre operativos migratorios en sus áreas. Estas iniciativas, aunque limitadas, son un testimonio de la resiliencia y creatividad de las comunidades migrantes frente a circunstancias extremadamente adversas. Sin embargo, este tipo de organización no es suficiente para contrarrestar los efectos de las políticas actuales, y el costo emocional de vivir constantemente a la defensiva está cobrando factura. Otro aspecto relevante es cómo las narrativas políticas han influido en la percepción pública sobre los migrantes. Los discursos que asocian la migración con criminalidad o con el agotamiento de recursos públicos han generado divisiones profundas en la sociedad estadounidense. Esto ha provocado que, en muchos casos, personas que antes eran vistas como vecinos o compañeros de trabajo ahora sean percibidas como amenazas. Este cambio en la percepción social no solo afecta la integración de los migrantes, sino que también contribuye a una atmósfera general de desconfianza y polarización. Por otro lado, las empresas y sectores económicos que dependen de la mano de obra migrante enfrentan sus propios dilemas. La agricultura, por ejemplo, ya está lidiando con una escasez de trabajadores, un problema que podría agravarse si más migrantes abandonan el país.
Los productores agrícolas advierten que sin el trabajo de estas comunidades, la cosecha de cultivos esenciales como frutas y verduras podría verse seriamente afectada, lo que a su vez tendría un impacto en los precios de los alimentos a nivel nacional. En las ciudades, el sector de la construcción también está sintiendo el impacto. Con proyectos que dependen en gran medida de la fuerza laboral migrante, los retrasos y sobrecostos se están volviendo más comunes. Para muchos empresarios, la salida de estos trabajadores representa una pérdida que va más allá de lo económico. Se trata de perder la experiencia y la dedicación de personas que han sido fundamentales en sus operaciones. En las ciudades, el sector de la construcción también está sintiendo el impacto. Con proyectos que dependen en gran medida de la fuerza laboral migrante, los retrasos y sobrecostos se están volviendo más comunes. Para muchos empresarios, la salida de estos trabajadores representa una pérdida que va más allá de lo económico. Se trata de perder la experiencia y la dedicación de personas que han sido fundamentales en sus operaciones. En los sectores de servicio, como la hotelería y la restauración, el éxodo migrante también está dejando su marca. Restaurantes que antes empleaban principalmente a trabajadores migrantes ahora luchan por cubrir turnos, mientras que hoteles y empresas de limpieza reportan dificultades para mantener sus operaciones al día. Estas industrias, que han dependido históricamente de una fuerza laboral migrante, están viendo cómo su estabilidad se pone en riesgo. La tensión no se limita a lo económico y social, también tiene implicaciones legales. Las órdenes ejecutivas y políticas federales que han intensificado los operativos migratorios han llevado a una congestión en los tribunales de inmigración. Los jueces y abogados enfrentan un volumen de casos sin precedentes, lo que prolonga los tiempos de espera y dificulta que los migrantes tengan un juicio justo. Para aquellos que intentan regularizar su situación, este retraso es devastador, ya que los deja en un estado de incertidumbre prolongada. Además, la situación también ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema migratorio actual. Las leyes, que en muchos casos no han sido actualizadas en décadas, no reflejan las realidades modernas ni las complejidades de la migración global. Los expertos señalan que, sin una reforma integral, estas crisis seguirán repitiéndose, dejando a millones de personas atrapadas en un sistema que no ofrece soluciones sostenibles. Mientras tanto, en el ámbito político, la migración sigue siendo un arma de doble filo para los candidatos. Por un lado, abordar el tema desde una perspectiva de mano dura puede movilizar a sectores del electorado que ven la migración como una amenaza. Por otro lado, la retórica extrema también puede alienar a otros votantes que valoran las contribuciones de los migrantes o que consideran que las políticas actuales son inhumanas. Este delicado equilibrio refleja las tensiones más amplias de una nación que lucha por definir su identidad en un mundo cada vez más globalizado. Finalmente, para los migrantes que han decidido quedarse y resistir, la resiliencia es su principal herramienta. A pesar de las adversidades, estas comunidades continúan contribuyendo al país de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Desde mantener vivos los valores familiares y culturales hasta desempeñar un papel crucial en la economía, los migrantes son una parte integral de la sociedad estadounidense, independientemente de su estatus legal. Medio de este panorama, las historias individuales de los migrantes ilustran la profundidad de esta crisis. Está el caso de Ana, una madre salvadoreña que llegó a Estados Unidos hace una década, huyendo de la violencia en su país. Ana trabajó incansablemente para enviar a sus hijos a la universidad, pero ahora enfrenta la posibilidad de tener que abandonar el lugar que ha considerado su hogar. Como muchos, ella teme que, si se queda, podría ser arrestada y deportada, dejando atrás todo lo que ha construido. También está la historia de Juan, un joven mexicano que ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que apenas recuerda su país de origen. Para Juan, regresar significaría empezar de nuevo en un lugar que le es desconocido, enfrentando desafíos que nunca imaginó. Su historia refleja una de las muchas complejidades de esta crisis. ¿Cómo puede alguien regresar a un lugar que ya no considera su hogar? Las organizaciones de ayuda siguen siendo un rayo de esperanza para personas como Ana y Juan.
Estas entidades no solo proporcionan asistencia legal y logística, sino también un sentido de comunidad y solidaridad en un momento en que muchos se sienten abandonados. Sin embargo, su alcance es limitado frente a la magnitud del problema. A nivel político, el desafío es monumental. La migración no es solo un fenómeno social, es un síntoma de desigualdades económicas, conflictos globales y políticas fallidas que han persistido durante décadas. Resolver esta crisis requiere algo más que medidas inmediatas. Exige una visión a largo plazo que aborde las causas subyacentes de la migración y que ofrezca vías legales y humanas para aquellos que buscan una vida mejor. Mientras tanto, la sociedad estadounidense enfrenta una prueba importante. La manera en que responda a esta crisis determinará no solo el destino de millones de personas, sino también su propia identidad como nación. ¿Seguirá siendo un símbolo de esperanza y oportunidades o permitirá que el miedo y la división definan su futuro?